Buenas noches, profe. ¿Cómo van? Buenas noches, Jason, Tatiana, Germán. Buenas noches, profe. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo van? Bien, sí, señora. Muy ¿Y usted? bien, gracias. ¿Cómo le fue en su clase anoche? En su clase siguiente a la mía, ¿qué están viendo? Salario, profe. Se llama la materia. ¿Salario? ¿Qué tal? Pues, la verdad, pues los temas son bien, pero hay cosas que uno pues queda como un poquito así como perdido. ¿Sí? Pues ya en lo particular, no sé. Pero estamos para aclararles, así como estoy yo, me dicen. Tengo que estar muy pendiente porque si no termino uno pagando la nómina o el sueldo de quizás que. Ah, ¿sí ve? Y Hay que qué estar uno miedo. pero pila en la jugada. Eso puede estar pasando. Profe, yo tengo una consultica sobre respecto a los temas que ¿Una usted dejó consulta ayer. personal? No. Sobre los temas que usted dejó ayer. Dígame, mi niño. Profe, es que salen temas muy cortos en las investigaciones que estoy buscando, salen como conceptos muy cortos. No ¿Qué importa, tema? por ejemplo, como la mediación, todos esos, los temas que usted dejó. Sí, esos son corticos. ¿Cuál es la Ah, sí. inquietud? No, porque yo pensé que eran temas, o sea, que uno iba a conseguir así temas muy extensos, como para armar bien una Pero exposición. enfóquelo a laboral. Enfóquelo a laboral. Porque la idea es todo eso, que aprendan a manejar todos esos mecanismos. Bueno, Entonces no estaba tan perdido. no está perdido. Además, todo lo que quieran investigar de un tema es válido. Lo más bonito que puede haber en la vida, y más ustedes como profesionales, es el debate de cualquier situación, de cualquier tema. ¿No les parece? Y a ustedes les gusta debatir harto. Ya me di cuenta. Bueno, voy a comenzar a llamar lista. Ya deben estar todos, ¿cierto? Transcurrieron 12 minuticos. Entonces, a ver, Andrea, Paula Andrea. Buenas. Paula Andrea Bella, buenas noches, Paula. No, Sonia. No, a ver, Paula Andrea Bella. No ha llegado, ¿cierto? Entonces, Sonia Judith. Arevalo. Profe, es que ayer tuve inconvenientes con el internet. En medio me alcancé a conectar 2 veces, pero me desconectaba. Que no vuelva a pasar. Sonia Judith. Sí, señora. Bueno, mi niña. Entonces, Mónica Lisset. Mónica no ha llegado. Bueno, entonces, Juliet Rocío. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Juliet. ¿A partir de qué hora decimos buenas noches? Profe, no sé, De yo digo las después 7. de las 7. Yo digo que después de las 6, un minuto ya es buena noche. Germán Enrique. Buenas noches, profe. ¿Qué más, Germancito? Bien, sí, Karina señora. Andrea. Buenas noches, profe. Bien, Karen. Natalia Angélica. Buenas tardes, profe, presente. Bueno, Natalia. Edinsen. Claudia Tatiana. Buenas noches, profe, presente. Gracias, Claudia. Jason. Jason, ¿cuál? Buenas noches. Jason ya llegó. No ha llegado. Señora, Ah, sí, ya llegó. profe, acá estoy hablando. Paola Ginette. Paola Bernal.
Bueno, Paulita. Entonces, Paula Elizabeth. Paula Elizabeth. Mayra Lorena. Anet. Hola, profe, buenas noches. Bienvenida, mi niña. Buenas noches. Gracias, profe. Jason. Jason David. Presente. Oh, qué energía, Jason. Bueno. Muy bien, muchachos. ¿Cómo van con los temas que hemos visto respecto al trámite conciliatorio frente al juez laboral? ¿Cómo le fue con las etapas? Ya quedamos claros que la primera etapa antes de iniciar el proceso es la conciliación y lo vimos en la grabación de esa audiencia real ante el juez laboral. Entonces, quedan unos punticos por aclarar de ese tema y vamos a comenzar a ver los diferentes mecanismos. ¿Alguien preparó algo de los autocompositivos? Germán dijo que son corticos. ¿Nos preparó todos, Germán? Pues, profe, yo solo preparé uno. ¿Cuál? Profe, yo estoy con Anet y hicimos jueces de paz. Si Ay, quieren ese empezamos chévere. otras, si quieren Yo otras hice la empezamos la exposición, profe. exposición. Venga, vamos a agotar algo que me queda muy pendiente del tema laboral. Y podemos ver algo de los jueces de paz, me interesa mucho. Y hablamos Bueno, de, profe, entonces nosotras empezamos. sí, hablamos de ese tema tan bonito. Ese tema es muy bonito porque no voy a entrar en detalle. Ya les comparto la misma diapositiva, pero me adelanté muchísimo. Me voy a ir para la número 24. Entonces, hemos venido hablando de los diferentes mecanismos, hemos venido hablando del proceso laboral, hemos venido hablando de las etapas del proceso laboral y lo corroboramos con el video de anoche. Vimos la decisión que tomó el juez, teniendo en cuenta que no se presentó la parte convocada, la representante legal de la empresa, y en su lugar, pues obvio, estaba su apoderado, pero para agotar esa conciliación es importante que estén las partes en conflicto, porque recuerden que el acuerdo y ese acuerdo que tiene fuerza de ley son directamente los implicados, pero no sin antes ser verificados y en la presencia del juez laboral, el que dijo no, aquí de una vez de tajo sigo con el proceso, porque la no solo presencia de la representante legal, que dijo con la falta de asistencia, no tengo ánimo conciliar. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Seguimos hablando de ese derecho laboral que está, esos derechos laborales de los trabajadores que están tan protegidos. Y voy a dar lectura. No, digámosle a Germán, o no, a David, que está con una energía. Señora, profe. Digámosle más bien a David, que saludó con una energía que nos ayude de lectura. David. ¿Qué se me hizo? Estaba todo Ya, profe, animado. ya, aquí estoy. Ay, ¿Listo? me asusté. No, ya, profe. Entonces, decimos que los asuntos de orden laboral gozan de una protección especial, como también de unas prerrogativas y derechos que se establecen en favor del trabajador. Reconocen un mínimo de derechos y garantías que no pueden ser desconocidas ni renunciadas por el trabajador. El objeto de la conciliación es material laboral. Se limita a derechos inciertos y discutibles y por lo tanto transgestibles, renunciables y de orden privado, que no desconocen el mínimo
de los derechos y garantías que se le reconocen al trabajador. De lo contrario, cualquier conciliación en el campo laboral que desconozcan estos derechos no tienen ninguna validez. Bueno, entonces, tal como nos está diciendo David en esta diapositiva, están muy protegidos esos derechos de los trabajadores. Entonces, puede que lleguen al acuerdo en la empresa o pueden que se dirijan ante el inspector de trabajo o puede que se dirijan a la procuraduría en algunos asuntos y lleguen a un acuerdo y levanten una transacción. Eso lo vamos a ver cuando veamos la transacción. Pero, ¿qué pasa ahí? Para que ese acuerdo sea avalado, tiene que ser revisado por el juez laboral. Entonces, señor juez, traigo esta transacción. Pensamos que lo mejor es solucionar para que este proceso no se alargue, para que entonces, díganos usted si sí lo podemos acordar o si no. Entonces, el juez laboral dice si lo avalo o no lo avalo. Entonces, el que va a analizar que no se estén firmando, conciliando asuntos ciertos e irrenunciables. Lo único que se puede conciliar son asuntos inciertos, irrenunciables. Eso nos está diciendo esta diapositiva. ¿Qué más nos está diciendo? Nos dice, bueno, ¿y cuáles son los sujetos de la conciliación laboral? ¿Quién interviene? El trabajador y el empleador. Pero para que las partes que intervienen se puedan obligar, ¿qué es necesario? Pues que se presenten los elementos de existencia y validez que se requiere o que requiere que dichas partes tengan, por lo menos, plena capacidad y ánimo conciliatorio. Entonces, ¿qué es la plena capacidad? Entonces, yo no puedo levantar un acuerdo en cualquier conciliación con un menor de edad, con una persona que tiene algún tipo de discapacidad, a pesar de que la discapacidad ya tiene una ley del año, creo que es la 1968 del año 2019, de diciembre, ya tiene una ley, porque ellos tienen derecho a la capacidad legal, tienen derecho a decidir. Pero de acuerdo a la discapacidad, si es una discapacidad cognitiva, en donde ellos no pueden decidir, pero tienen un apoyo, una persona, el tío, la mamá, el hermano, a quienes en algún momento pudieron haber nombrado, entonces ese acuerdo se hace con esa persona, más no con él, porque se firmó ese documento. ¿Y qué pasa? ¿Tiene validez? No tiene validez. Y dice que por lo menos ese acuerdo, que en ese acuerdo se cumplan dos requisitos: plena capacidad y ánimo conciliatorio en todos los asuntos conciliables. Bueno, vamos a hablar de la clasificación de la conciliación laboral. Y esto aplica también para la conciliación en temas civiles, y lo habíamos visto, pero lo vamos a recordar en el tema laboral. Puede ser judicial o extrajudicial. Pregunta de parcial. Ya hay dos preguntas, ¿no? ¿Qué asuntos? ¿Quién me quiere contestar? ¿Qué asuntos son conciliables en materia laboral? ¿Los asuntos qué? ¿Quién me quiere decir? Uy. Asuntos ciertos. ¿Ciertos y qué? Incierto. Que son los que se pueden conciliar, profe. Sí, por eso. Como son, por ejemplo, el tema de las cesantías, lo que son temas de contrato de trabajo. A ver, vuélvame a decir lo que me dijo desde el principio. ¿Me repite la pregunta?
por El favor. asunto incierto sí se pueden, los asuntos ciertos sí se pueden conciliar, como por ejemplo lo que son las cesantías o el contrato de trabajo. Cuidado, por favor. no se- Contrario, profe, mentira, No, el profe. contrato de trabajo no, incierto. las horas extras. Lo que son horas extras, lo de cubrir un horario, algo así. Es decir, se pueden conciliar, pero los que no son los ciertos, los que ya están por contrato, perdón, estoy al revés. Lo que ustedes me van a responder cuando yo los pregunte, ¿cuáles son los asuntos que se pueden conciliar en materia laboral? Los asuntos ciertos e indiscutibles. Ojo, los que se pueden conciliar en materia laboral. Los inciertos, profe, que son lo de las horas extras, los de cubrir algún horario, Los inciertos, sí. que son conciliables. Señora, se dice, los asuntos que se pueden conciliar en materia laboral son los asuntos inciertos, Sí, inciertos inciertos. y discutibles. Se pueden discutir, son inciertos. Apareció por ahí un tema, entonces discutámoslo. Sí, Ojo. Y cuando les pregunten cuáles asuntos no se pueden conciliar en materia laboral, esos sí son los ciertos, profe. los asuntos Los del ciertos, contrato de trabajo, cesantías y todo eso. los asuntos ciertos e indiscutibles no se pueden conciliar. Y los asuntos inciertos y discutibles sí se pueden conciliar. Y aquí viene una parte que nos habla de las clases de conciliación, tanto en la vía laboral como en la vía civil, lo que hacen allá en el Centro de Conciliación de su universidad. Disculpe, ¿los asuntos ciertos son los que se pueden conciliar en materia laboral No, los o los inciertos. inciertos? Anet, colabóreme. Los asuntos conciliables, los asuntos que se pueden conciliar en materia laboral son los inciertos y los que no se pueden conciliar son los asuntos ciertos e indiscutibles. Exacto, los asuntos ciertos e indiscutibles. ¿Qué quiere decir cierto? Que está en la ley, está protegido por la conciliación, por el Código Civil, por el Código de Procedimiento Laboral. Son propios, hacen parte, Dios mío, mejor dicho, son intocables. Entonces, eso que está en ese contrato es cierto porque está en ese contrato, está en la ley. E indiscutible, eso me corresponde. Pero eso que no está reglado, eso que no está en un contrato, eso que, ¿qué podemos hacer? Venga, jefe, es que resulta que como usted tiene varias sucursales, y mi horario es 7 de la mañana, imagínese que eso está, la sucursal que me corresponde está por allá, y hablemos de un barrio bien lejos de Suba, por allá, está ubicado, no sé, yo no sé de barrios, por allá en el Lucero Alto, Compartir. y yo vivo en Suba. ¿Será posible que usted me traslade a la sucursal que queda en Suba? Voy a llegar más temprano, la salida pues va a ser para mí, ¿no? Entonces yo tengo de para acá que recoger a mi bebé que sale del jardín, pues colabórenme. ¿Ese qué asunto sería? Ese Es un Incierto. incierto Incierto. porque no está protegido por la ley, ¿Es no está en el incierto? contrato. Correcto, es incierto y discutible. Lo podemos discutir. Ese se puede conciliar. Entonces, tengan en cuenta eso. Ahora nos dice que la conciliación laboral puede ser judicial o extrajudicial. El ejemplo que les hablaba anteriormente, digamos, la audiencia que ustedes vieron ayer, que es real ante un juez laboral, está programada, digamos, o está programada para mañana, 27 de enero. Pero de repente, el empleador
después de investigar, de hablar con ustedes como recursos humanos, ¿qué opinan? Ese muchacho de pronto, la decisión que se tomó, porque el despido sí era con una justa causa, pero entonces se le debió pagar esto, lo otro, y él tiene derecho porque eso está plasmado en el contrato y debimos cumplir. Entonces lo vamos a llamar, entonces vamos a ir ante un inspector laboral, vamos y levantemos, por ejemplo, una transacción. Y más bien se la llevamos al juez laboral y le decimos que la avale, que la revise, y si él ve que estamos conciliando un asunto cierto e indiscutible, pues no la va a rechazar. Pero si él ve que estamos conciliando un asunto que es incierto y es discutible, pues no la va a rechazar. Pero como el asunto es cierto e indiscutible, porque yo sí reconozco que le debo las cesantías, solamente que le voy a pagar esos 8 milloncitos en un mes, llevémosle ese contratico al juez. Entonces, levantamos un documento que es una transacción ante un juez laboral, pero ¿quién lo avala? Ante un inspector laboral, pero lo avala el juez. Fue fuera del proceso. Entonces se llegó la audiencia mañana y antes de que inicie, entonces mire, señor juez, nosotros levantamos ante un inspector laboral este documento y queremos que usted lo avale. Entonces se llegó y si el juez dice sí, es correcto, sí, claro, está pagando los 8 millones y él aceptó que se los pague en un mes. Entonces, sí, claro, entonces no es necesario que yo mañana inicie con el proceso de las presentaciones, la primera etapa, la segunda etapa, la conciliación, y si no acuerdan el proceso, no, con este contrato de transacción, ya no hay que iniciar ningún juicio, pero lo revisó el juez. Fue extrajudicial, fue antes del proceso, fue antes de que la hora mañana 2 de la tarde, fueron bien tempranito y lo presentaron allá con el juez en el juzgado. Extrajudicial. Y el que hizo en el ejercicio de la audiencia que ustedes vieron anoche, esa conciliación fue que dentro del proceso judicial, o sea, fue una conciliación judicial. Por eso la conciliación puede ser extrajudicial, fuera del proceso, o judicial, dentro del proceso, que es lo que hubiese pasado en la audiencia real que vieron anoche, si hubiera asistido la parte demandada. Lo mismo ocurre en materia civil, pero aquí hay una diferencia, no se me vayan a confundir. Resulta que en materia laboral, lo primero que se agota es la conciliación, ¿recuerdan? Entonces, ellos decidieron hacer un acuerdo, una conciliación extrajudicial ante un inspector laboral y ya la llevaron para que el juez la avalara. En el caso civil, en lo del préstamo que hemos venido trabajando en la letra, ¿qué pasa? Si se inicia el proceso, el juez después de casi 2 años va a dictar sentencia. Pero antes de dictarla, agota la conciliación. Pero por ahí al año que lleva ese proceso de tanto ir y venir, los abogados, las partes audiencias deciden, venga, vayamos al Centro de Conciliación de la Universitaria de Colombia y tratemos de levantar un acta. Y entonces la presentamos ante el juez laboral, ante el juez civil. Estamos hablando del tema civil. Los perritos míos se alborotaron. Bueno, ante el juez civil. Pero ¿qué pasa? Miren las diferencias para que no se me confunda. Resulta que al año, porque dura 2 años el proceso, al año no se ha terminado el proceso. Decidieron ir allá al consultorio, llevaron los documentos y yo programé una audiencia. Y acordaron. Se levantó el acta. Entonces, ¿qué hace el abogado? Como eso ya está en un proceso civil, ya están mediando los abogados. Entonces, ¿el abogado qué hace? Hace un escrito y se va para el juzgado, allá para la baranda. Y le dice al secretario, voy a hacer entrega de esta acta,
y voy a hacer entrega de este escrito donde manifiesto que se logró un acuerdo conciliatorio extrajudicial allá en un consultorio de la Universitaria de Colombia, y con esto queremos demostrar porque hubo voluntad de las dos partes y solicitamos que aquí se termine ese proceso. Se termine ese proceso con el acta y con ese escrito que el abogado pasó. Y ahí concluyó el proceso, ya no siguen más etapas. ¿No? Pero si de repente esperamos al día antes de la sentencia, porque es que el mismo día de la sentencia, el juez agota la conciliación en materia civil, en el préstamo, pues ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido, ya el juez no va a recibir esa acta porque así no, ya hay sentencia. Por eso se dice extrajudicial, se puede hacer antes de que el juez dicte sentencia, en materia civil, no se me confunda. Y judicial es la que hace el juez el día en que ya va a dictar sentencia, pero agota en ese momento la conciliación. Pero para hacer esa conciliación, el juez espera que transcurra todo el tiempo del proceso, casi los 2 años. Mientras que el juez laboral, ustedes sí vieron que después de las presentaciones, lo primero que hace es agotar la conciliación, y como pasó anoche no hubo asistencia, automáticamente siguió el proceso. ¿Tienen dudas ahí? ¿Qué quiere decir conciliación judicial dentro del proceso y qué quiere decir conciliación extrajudicial fuera del proceso judicial? Hay de esa conciliación extrajudicial en materia laboral y en materia civil, y qué diferencias hay de esa conciliación judicial extrajudicial en los dos temas. ¿Qué duda tienen ahí? ¿Quedó claro? Porque sí. Entonces les voy a preguntar, ¿de qué manera se puede llevar a cabo la conciliación? ¿O de qué forma, cómo se clasifica la conciliación? De manera judicial y de Me van a manera decir, extrajudicial. judicial o extrajudicial, y me explican. A ver, Tatiana. Si yo entendí que judicial se realiza dentro del proceso y extrajudicial se realiza antes del proceso, como usted lo explicó, que si por ejemplo, la parte que es en el tema laboral, la parte que es el empleador, o sea, entiende como que sí, fue por justa causa el despido, pero de que la indemnización, de que toda la liquidación no estuvo bien y que si hubo un contratiempo, antes de irse a presentar con el juez de manera extrajudicial, pues entonces ellos acuden primero para que verifiquen si todo está bien, si está en regla y de que lo revise el juez. Correcto. Y en la civil, en la que hace el centro de conciliación. Profe, si no entendí muy bien en la civil, usted dice de que o sea, van al juez, pero el juez igualmente hace todo el proceso y antes de los 2 años, antes de declarar sentencia, pues es donde él dice que vamos, si es así, van a declarar el acto conciliatorio. Entonces, esa es una diferencia de la conciliación judicial. ¿Cuál es la diferencia de la conciliación judicial en tema laboral y en tema civil? La diferencia es que en el tema laboral, la judicial, el juez lo primero que hace es agotar la conciliación antes de iniciar el proceso. Y la conciliación judicial en temas civiles agota la conciliación después de que ha terminado todo el proceso y la practica antes de dictar la sentencia. Puede ser el mismo día o un día antes. Esa es la diferencia de la conciliación judicial en materia laboral y en materia civil. Cuando les digo laboral, las prestaciones, y cuando digo civil, el ejercicio de la deuda con la letra, ¿oye? Profe, yo no sé, no me quedó como muy claro lo de la conciliación laboral judicial y la extrajudicial. Bueno, la judicial laboral. Entonces, es la que vieron anoche en el video. Había un proceso judicial en tema laboral y el juez lo primero que hizo fue agotar la conciliación. Que no asistió la parte, entonces, de tajo,
El juez la tomó como un no acuerdo y siguió con su proceso. Listo. Esta es la judicial. Entonces, la laboral extrajudicial. Esa misma audiencia pasémosla para mañana 27 de enero, a las 2 de la tarde. ¿Sí? Es la misma que vieron. Sí. Pero hoy el empleador se reunió con usted, en ANET, como directora de recursos humanos. Porque ANET, muy ajuiciada, ha revisado de pronto el código, no se dice, jefe, resulta que esas cesantías sí se tenían que pagar en su totalidad, porque es que eso es un asunto que no se puede negociar, y con ese empleado nosotros negociamos. Qué miedo, porque eso es un asunto cierto, indiscutible, y no se podía negociar, y por eso fue que él demandó. Entonces, jefe, yo averigüé allá en el Ministerio de Trabajo, y un inspector de trabajo un inspector laboral puede llevarnos a cabo esa audiencia. Llamemos al trabajador y le decimos que por qué no vamos hasta ese inspector, y que nosotros, mediante un contrato de transacción, planteamos, como no tenemos la plata ahorita, jefe, entonces digamos,